Iniciando hoy el capítulo 26 del libro de Mateo. Hemos terminado este discurso de los olivos, este discurso que el Señor Jesucristo ha hecho a sus cercanos, a sus discípulos, y ahora pasamos prácticamente a los episodios finales antes de la cruz del Señor Jesucristo. Vamos entonces, capítulo 26, vamos a estar de los versículos 1 al 13. Mateo 26, versículos del 1 al 13. La palabra del Señor dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendrás. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Oramos. Dios y Padre eterno, delante de tu presencia, Señor, ante el trono de tu gracia, ante el soberano, ante el Dios sublime y santo, venimos, Señor, solamente por los méritos de Cristo, que ha hecho posible que nuestra voz llegue a ti. Y estamos aquí, Señor, únicamente confesando que dependemos de ti, agradecidos por la obra, esa obra maravillosa, esa obra perfecta, esa obra que, como mencionas el Señor Jesucristo en este texto, es una obra en la cual se fraguó lo más terrible, doloroso, escandaloso por parte de una humanidad malvada. Pero que en los planes tuyos, oh Señor, ese era algo que tú, junto a tu Hijo, habías originado para que un pueblo que se encaminaba a la perdición pudiera encontrar salvación. Gracias, Señor, por este evangelio, este bendito evangelio, el cual es poder tuyo, Dios, para salvación. Señor, que las palabras que salen de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Jesús ha concluido el sermón o este discurso que ha dado a sus discípulos. Un discurso que ha sido un poco largo. El Señor Jesucristo ha hablado de su segunda venida. Él ha hecho manifiesto todo lo que traería esto, sus
consecuencias, su castigo. Ha hablado acerca de que Él haría una separación, que Él vendría como ese rey poderoso y que haría separación. Él ha hablado a través de algunas parábolas y en la última ocasión habló de una metáfora, hablando acerca de ovejas y cabras. Él ha hecho manifiesto cómo habría esa separación, unos que estarían a la derecha, otros estarían a su izquierda, las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Él ha hecho manifiesto cómo sus ovejas serían bienvenidos a entrar a ese reino celestial, y al contrario, estas cabras serían condenadas, serían echadas a un lugar que había sido preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús ha hecho manifiesto cómo sería ese juicio el día de su venida. Pero ahora Jesús, de un momento a otro, hace un contraste, sin una pausa, sin una abreviación o un espacio. Él les habla otra vez de sus sufrimientos venideros. Él les recuerda que debe morir como ofrenda por el pecado antes de venir como rey. Y ahora le dice a sus 12 discípulos: dentro de 2 días se celebrará la Pascua. 2 días, dentro de 2 días. Y a partir de ahí vendrá ese momento en que Él sería entregado, sería puesto en un juicio en el cual injustamente Él iba a sufrir y moriría. Moriría de la manera más brutal. Él les está diciendo: mis hermanos, este tiempo que he compartido con ustedes, estas enseñanzas que les he traído, estos milagros que ustedes han visto, todos estos 3 años que hemos compartido de estas enseñanzas, de todas estas prédicas, de todo esto que hemos compartido juntos, ha llegado a su fin. El Hijo del Hombre será entregado y será crucificado. Ha llegado el momento en que daré mi vida por los pecados de ustedes. El juez del universo, el Rey Mesías, el Hijo del Hombre, ahora va a ser juzgado por los hombres. Y este es un momento en que podemos ver que Jesús está totalmente consciente de esto que va a acontecer. Consciente y voluntariamente, Él va camino a la cruz. Consciente y voluntariamente, Él va a cumplir ese propósito por el cual Él ha venido a este mundo, para traer salvación a aquellos, los suyos, que ponen su fe en Él. Juan 10:17 dice el Señor Jesucristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es algo voluntario que Él hace. Ese fue el plan perfecto. Juan 10:18 dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús sabía la condenación eterna que nos espera a nosotros como personas alejadas de Dios. Y Él sabía que el único medio, la única manera en que nosotros pudiéramos encontrar esa reconciliación al Padre sería por medio de su muerte en la cruz. Jesús informa entonces a sus discípulos de su inminente muerte, y lo hace de una manera enfática y categórica. Y conste que esta es la 4ª vez que Él lo hace, porque Él ya le ha hecho manifiesto a ellos en 3 ocasiones precisamente de su muerte. Él lo hizo precisamente después de esa confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, en Mateo 16:21. Después lo hizo estando en Galilea, Mateo 17:22 al 23, donde dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. También cuando Él llegó a Jerusalén,
Mateo 20, 18 y 19, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte. Jesús en cada una de estas tres ocasiones que les hizo manifiesto a ellos que Él iba a ser entregado, que Él iba a sufrir, que iba a padecer y que iba a morir, en cada una de estas mismas tres ocasiones Él también les dijo que resucitaría. Él se los dijo claramente. Esas tres predicciones llegan a su culminación aquí, en este versículo 2. Esta es la cuarta vez y la última. Jesús, cuando predice su muerte, Él tiene en mente 3 puntos. Primero, Él les quiere hacer saber a sus discípulos que esto que va a acontecer no es algo que va a suceder por accidente. Esto no es una casualidad. Y segundo, Él lo hace para que estos discípulos estén preparados para cuando este momento llegue, no los tome por sorpresa. Y que perseveren en medio de las circunstancias. Esa es la tercera, que perseveren en medio de esas circunstancias difíciles que se van a presentar. O sea, que lo que les está explicando es de qué forma Él va a morir y cómo deben ellos responder en medio de esas circunstancias. Es el martes de la semana final. 2 días se celebra la Pascua. El tercer día será el día en que Él sería entregado y crucificado. Recordemos que en el horario judío, después del atardecer, después de las 5 o 6 de la tarde que oscurece, para ellos ya cuenta como el día siguiente. Entonces Jesús dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y yo voy a morir por el pecado de los míos, en otras palabras. Y cuando vemos aquí la conexión que existe entre la Pascua y la muerte de Jesús, es el núcleo mismo de la comprensión cristiana respecto a la muerte de Cristo. Hay algo muy especial en esta unidad que se fomenta aquí, porque Jesús moriría como el Cordero Pascual, aquel que llevaría a cabo esa obra expiatoria para el perdón de los que ponen su fe en Él. Y la fiesta de la Pascua era la fiesta más importante para el pueblo judío. Una fiesta que se celebraba anualmente, junto con la fiesta de los panes sin levaduras. Y era una fiesta que duraba 7 días. La fiesta constante. Podríamos imaginarnos nosotros el día de Acción de Gracias 7 días corridos. Era una fiesta que era de celebración. Gente de todas partes del exterior, judíos, venían a esta celebración. Era algo especial. Hay un dicho entre los judíos que siempre decían y continúan diciendo, el próximo año en Jerusalén, próximo año en Jerusalén. Y están allí muchas personas, cientos de miles de personas han llegado aquí. De hecho, el historiador Josefo cuenta que eran miles de los corderos que se sacrificaban para esa fecha. Y la población que llegaba del exterior o personas que se unían incluso de la misma sección de Israel, llegaba aproximadamente a 1,5 millones de personas que se reunían para esta fiesta especial. O sea que era un evento grande, había mucha gente que vendría allí. Y cuando hablamos de la Pascua, la palabra Pascua es la palabra hebrea Pesach y significa pasar por alto o pasar por encima. La Pascua conmemora para los israelitas su liberación, cuando Dios los sacó de Egipto por parte o a mano de Moisés. La Pascua no solamente recordaba la liberación de ellos, sino el sacrificio de un cordero que se debía seleccionar y se debía matar en un tiempo específico y se debía consumir de una manera apropiada. Eso lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y esa sangre de este cordero debía ser puesta en los marcos, en los lindeles de las puertas. De esa manera, cuando
pasaba el ángel de la muerte, traería protección al primogénito de estos judíos que hubiesen puesto esa sangre en los marcos de su puerta, lo cual evitaba que el ángel de la muerte matara al primogénito de cada familia judía. Por lo tanto, entonces, el acto de la Pascua también es el acto redentor más grande de Dios en cuanto al pueblo judío. Eso marca la redención, la salvación, la liberación de la esclavitud por parte de los egipcios. Y la sangre de los corderos puesta en los marcos de la puerta liberó al pueblo de los israelitas de la ira de Dios. Y vemos cómo nosotros nos damos cuenta que en esto que va a decir el Señor Jesucristo, en 3 días, la sangre del Cordero de Dios libraría al pueblo, a su pueblo, aquellos que ponen su fe en Él, de la ira de Dios. Esa es la similitud que existe ahí. La fiesta que celebran los judíos de la Pascua es la fiesta de la liberación para ellos, donde la ira de Dios pasaría por alto sobre las casas de los israelitas y no moriría el primogénito de su casa. Para nosotros, a través del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz, Él pasa por alto la ira de Dios sobre aquellos que ponen su fe en Él. Es bueno repetir esto para que entendamos que cuando se habla de la Pascua, se está apuntando a algo mayor. Se está apuntando a Jesús, a su sacrificio perfecto, ese Cordero de Dios. Como dice 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua que ya ha sido sacrificada por nosotros. Jesús sabe lo que le viene y lo acepta en esta proclamación que hace sus discípulos. Él sabe que en 2 días va a ser entregado. Él no huye a Galilea. Él no trata de escaparse y evadirse de estas personas. No, Él precisamente vino directamente a Jerusalén. Y Él va directamente al Getsemaní y terminará finalmente en el Gólgota. Jesús conoce el sufrimiento físico que Él va a experimentar. Conoce el horror que va a padecer por el alejamiento de su Padre, por el alejamiento y la prácticamente separación temporal de esa unidad que había existido entre ellos dos. Jesús sabe que la confortable presencia del Padre, con quien ha morado desde la eternidad, se ha puesto en un momento de dificultad, de sufrimiento. El Señor Jesús acepta voluntariamente lo que está a punto de pasar para nuestra salvación. Y piensa en el impacto que los discípulos pudieran tener en ese momento. Él acaba de hablar de un rey que vendría en juicio, que vendría a ejercer separación, describiendo su gloria en las nubes, con sus ángeles, para juzgar al mundo. Y aún antes de que estas palabras siquiera hayan salido de sus oídos, Él les dice que en 2 días va a ser entregado, que va a haber un complot para matarle. Y ellos están allí. Él debe hacer expiación en la cruz antes de tomar la corona. Y el Evangelio, a través de la Escritura, hace claramente visible este aspecto de Jesús. Jesús es el Rey. Es ese Rey sufrido también que habla Isaías 53. Ese era el propósito de Dios. De otra manera no hubiese habido salvación. De ninguna manera. Jesús dice entonces, en 2 días se acerca la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Mientras simultáneamente Mateo nos dice entonces en el versículo 3
que entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, tuvieron una reunión especial, tuvieron una reunión privada para planear cómo, con engaño, aquí está, con engaño, atrapar a Jesús y matarle. Y tenemos que tener en cuenta algo muy especial. Estas personas eran las personas más respetadas de Israel. Estas personas eran la imagen espiritual de todos. Estas personas eran aquellos que eran conocidas por su integridad. Los escribas eran los doctores de la ley. Estas eran personas que eran los intérpretes de la ley. Los líderes judíos y los ancianos del pueblo, estos ancianos del pueblo eran las personas de mayor influencia, aquellos que eran magistrados, aquellos que eran personas escogidas especialmente y que eran parte incluso del Sanedrín, eran magistrados, eran una especie de jueces. Estamos hablando de la gente más respetable de Israel. Estas personas no son gángsters, estas personas no son mafiosos, pero estas personas en ese odio por Jesús se han reunido para acabar con el Hijo del Hombre. Es increíble cómo una negación, un corazón duro, incluso en personas que visible o aparentemente son los líderes espirituales conocedores de la Escritura, pueden llegar a un punto tan malvado de atentar contra la vida del Hijo del Hombre. Es una cosa que nos hace ver a nosotros cada vez más lo que es la maldad, la depravación del ser humano. En su negativa por aceptar quién era Jesús, en su negativa de aceptar sus palabras, en su negativa de aceptar las evidencias que ellos han visto incluso con sus propios ojos, y hacen un complot, una conspiración para matarle. Y se reúnen nada más y nada menos que en el patio del sumo sacerdote, Caifás, quien de hecho el sumo sacerdote en aquel tiempo era Anás. Pero en los primeros años, Anás fue depuesto por líderes seculares y montaron a Caifás. De hecho, el sumo sacerdote era un sumo sacerdote que de acuerdo a la tradición levítica era una posición hasta que muriera. Pero estas cosas ocurrieron de esta forma y obviamente Caifás era el yerno de Anás. Entonces, en este aspecto nos damos cuenta cómo estas dos personas se han unido en un complot junto con los líderes religiosos, los ancianos, los magistrados, para acabar con Jesús. O sea que esto era algo bastante macabro, malvado. ¿Hasta dónde puede llegar el odio de una persona para con otra? Es terrible. Cómo el corazón dañado en un odio centrado o aferrado hacia una persona puede llevarlo a tomar decisiones terribles. Es impresionante cómo sucede esto. Y este tipo de complot ya fue profetizado por el rey David. La Biblia de las Américas habla en el Salmo 31:13, dice: porque he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí, planean quitarme la vida. Y vemos cómo Mateo, que escribe a judíos, y probablemente algunos amigos judíos que leerían esta carta, Mateo, el énfasis de él es precisamente hacerle ver a estos pueblo judío cómo precisamente aquellas personas respetables, aquellos líderes religiosos de la nación, fueron precisamente los que fraguaron y planearon ese atentado para matar al Señor Jesucristo. Los líderes religiosos eran culpables de estar involucrados en el plan
para matar a Jesucristo. Dice, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Y ellos estaban preocupados por el tiempo y el lugar donde llevarían a cabo esta muerte. Obviamente ellos están calculando porque Jesús era una persona muy popular. Jesús estaba en esa multitud que estaría en la fiesta, gente que vino con él desde Galilea. Muchas personas estaban con Jesús y ellos temían que esto pudiera crear un sentimiento que se iría en contra de todos ellos si atentaran a hacer algo contra el Señor Jesucristo. Ellos lo veían de esa manera, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y desde el punto de vista de los líderes religiosos, la Pascua sería el peor o la peor ocasión para llevar a cabo este plan, para prender a Jesús con engaño y matarle. Pero en los planes de Dios era el momento perfecto. En los planes de Dios sería el tiempo para que Jesús fuera crucificado. Y cada día de la Pascua, la muerte, la crucifixión de Jesús sería recordada. Y es algo que tal vez a muchas personas les ha llamado la atención, pero qué casualidad, ¿no? Que durante la Pascua judía es que se celebra la crucifixión de Jesús o se conmemora. Jesús lo llevó a cabo porque el plan de Dios estaba perfectamente calculado para esa fecha. Por esa unidad que existe, como decía inicialmente, entre la Pascua y la muerte de Jesús. Dios lo planificó así. ¿Por qué? Porque precisamente era el momento en que más gente habría, donde gente de todo el mundo vendría, donde muchos corderos serían sacrificados durante la fiesta y donde Jesús sería entregado para ser sacrificado como el Cordero de Dios. La Biblia de las Américas dice, Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Dios había planeado que ese sería el día propicio, que el Cordero que quita el pecado del mundo sea crucificado en la Pascua. Cuando los corderos que no podían quitar el pecado estaban siendo sacrificados. El verdadero cordero sería sacrificado porque estos que se usaron por muchos años no pueden quitar el pecado del mundo. Lucas 22:22 dice, hablando el Señor Jesucristo, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Es increíble. Los planes de Dios son exactos, son perfectos. Dios ha planeado que el Cordero que quita el pecado del mundo sea sacrificado en la Pascua. Y estas personas mismas que están planeando cómo matar a Jesús, dicen que ese no es el día preciso, que no debe ser en ese tiempo. Pero Jesús está diciéndole a sus discípulos, en 2 días me van a entregar, viene la Pascua, me van a entregar y ellos lo harán. Esa es la fecha, esa es la fecha. Lo harán en 2 días que se celebra la Pascua. Porque de acuerdo al soberano plan de mi Padre, diría Jesús, esa es la fecha. Y déjeme decirle que Pedro nunca olvidó esto. Pedro, en Hechos 2:23 dice, en esa primera predicación de Pedro después de Pentecostés, dice, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Vemos cómo este plan que estos malvados habían fraguado, Dios lo utilizó para llevar a cabo su plan perfecto. Esto no exonera de culpa a este pueblo. Esto no los elimina de su maldad, de su pecado, su condena. Pero Dios, en su voluntad secreta, lo había planeado de esta manera.
Los líderes judíos son responsables de lo que han hecho. Y aunque eran hombres malvados, codiciosos y tenían su propio motivo desagradable para hacer lo que estaban haciendo, estos hombres de una manera u otra estaban llevando a cabo el plan perfecto de Dios. Es increíble. Y Pedro tampoco lo evita, él vuelve y lo repite en el capítulo 4 del libro de los Hechos, precisamente en una oración que él está haciendo. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron para acabar con él. Pero el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 28, nos dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Dios es soberano. Dios es soberano. Estas personas son culpables de su maldad, pero Dios, esto malo, Él lo orquestó para bien. Entonces, cuando vienen estas circunstancias, nos damos cuenta que el Dios soberano tiene todas las cosas calculadas. Incluso en el sufrimiento más terrible que su propio Hijo pasó. De tal manera que cualquier situación, sufrimiento o circunstancia por la que estemos pasando, Dios está perfectamente enterado de ello y está en absoluto control de cada una de esas circunstancias. Eso es algo que debería darnos a nosotros paz. Debería darnos a nosotros esa tranquilidad de saber que el Dios Todopoderoso tiene todo bajo control. Todo bajo control. Hay un prominente predicador inglés que se llamó Octavius Winslow. Y él dice: ¿quién entregó a Jesús a la muerte? Dice: no fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, no fueron los judíos por envidia, fue Dios por amor. Ese fue el plan perfecto del Señor. Dios fue soberano en las pruebas más grandes de la vida de Jesús y también es soberano en cualquiera de las pruebas que nosotros podamos atravesar. Mateo 26:6 entonces dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Aquí vemos cómo Jesús ha llegado a Betania. De hecho, este relato, el libro de Marcos, lo narra en esta misma secuencia que lo narra Mateo. Pero de acuerdo al libro de Juan, esto sucedió el sábado anterior, 6 días antes de la Pascua. Mateo narra de una manera no cronológica, él narra temática. Mateo, Marcos incluyen este relato en esta forma para hacer manifiesto precisamente aquello que acontece en víspera de la muerte del Señor Jesucristo. Jesús ha llegado a Betania. Betania es una población que está al sureste del Monte de los Olivos, a 2 millas de Jerusalén. Está bien cerca. Y vemos cómo él vino a esta ciudad para quedarse con sus grandes amigos, Lázaro, María y Marta. Él está allí y es invitado por alguien que siente un gran agradecimiento hacia él y lo invita a una cena. Jesús asiste a esta cena con sus amigos, Lázaro, María y Marta. Simón se narra aquí como leproso. Obviamente él es un ex leproso, que lo más seguro es que ha sido curado por Jesús, porque si fuese leproso estaría recluido, apartado de la sociedad. Pero él está habitando nuevamente con su familia y ha hecho esta invitación especial para Jesús. Jesús no duda en compartir con los humildes. Jesús no está en Betania en casa de algún alcalde, algún líder, algún prominente. No, él está en casa de este ex leproso. Una persona que había sido probablemente excluida de la sociedad. No, seguramente excluida de la sociedad porque un leproso era apartado. Y Jesús está allí. Está aquí con Marta, María y Lázaro.
vino a él una mujer. Y vemos que en esta narración, esta mujer no se menciona por su nombre. Pero en el libro de Juan es mencionado por el nombre de María, la hermana de Lázaro y Marta. Tenemos que hacer aclaración que hubo otra situación similar en el libro de Lucas capítulo 7, donde se habla de otro Simón. Pero este Simón es un fariseo y la mujer que aparece allí es una pecadora. Según los eruditos se entiende que hubo dos ocasiones similares y que esta que estamos narrando aquí es otra totalmente diferente a la de Lucas. Dice la narración entonces de Mateo que vino una mujer con vaso de alabastro de perfume de gran precio. Esta es María, repito, la hermana de Lázaro y Marta. Este perfume de nardo era un perfume que era un óleo, un aceite que era extraído de una planta en la India. Esto era un extracto perfumoso que se traía precisamente de la India y su valor era enorme. Dice Marcos y dice Juan que el valor de este perfume de nardo era de 300 denarios. Cuando hablamos de 300 denarios, recordamos siempre que un denario es el día de trabajo de una persona. O sea que este perfume valía aproximadamente el salario de un año de una persona. Imagínese usted con su salario invertir todo lo que usted se gana en un año en un perfume, para aquellas personas que son amantes de los perfumes. O sea que si estamos hablando de alguien que se gane por lo menos $20,000 al año, un perfume de $20,000 es algo que cuesta. Entonces esta mujer no tiene ninguna preocupación o molestia en coger ese perfume, abrirlo y derramar totalmente este perfume sobre Jesús. Y sabemos que esta familia no era una familia rica. Posiblemente este perfume era una reliquia que ellos guardaban o María tenía guardado, pero ella no le importa el valor, sino que dice que lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Cuando vemos el libro de Juan dice que lo derramó sobre sus pies. ¿Quiere decir que hay una contradicción en la Biblia? No. Esta mujer lo derramó por todo el cuerpo de Jesús. Derramó la botella completa. Y dice el versículo paralelo que la casa se llenó de olor de perfume. Era un olor por el precio, algo que perduraría por mucho tiempo. O sea que ella, al derramar sobre la cabeza de Jesús este aceite perfumado, está llevando a cabo un acto de unción sobre Jesús. Algo hermoso. Cuando María derrama este perfume, dice que se llenó la casa de ese olor. Dice Lucas 10:39, María, la cual es esa persona que en otras ocasiones, en una ocasión que estuvo también en la casa de Lázaro, era la que estaba al lado del maestro escuchando, mientras Marta estaba ocupada cocinando. María era aquella que estaba atenta al Señor. María era aquella que probablemente era una de las mayores seguidoras de Jesús. Ella conocía muy bien todo lo que Jesús enseñaba. Había entendido incluso mejor lo que Jesús estaba enseñando que los mismos discípulos. Los mismos discípulos. María está llevando a cabo este hermoso acto de amor y adoración a su Señor, y en ese momento es interrumpida. Y en vez de ellos admirar su acción, sucedió algo sorprendente. Dice el versículo 8 de Mateo 26 que al ver esto los discípulos se enojaron. ¿Qué cosa especial hay? No se nombra a Simón. Simón probablemente estaría él sorprendido también viendo esto, el leproso.
Pero en ese momento saltan los discípulos. Se enojaron. Dice la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, se indignaron, estaban furiosos por lo que esta mujer acababa de hacer. Fuertemente se enojaron. Y esto me ponía yo a pensar, ¿no sucede a veces que cuando una persona hace algo bueno, algo que otra persona debía haber hecho y no lo hizo, en vez de admirarla, aplaudirla, lo que hace es enojarse, criticarla? Y eso están haciendo estos discípulos. Se enojaron, se enojaron. Como tenemos una expresión nosotros, sufre más el velón que el dueño de la olla. Estos hombres están sufriendo más por el costo de lo que ella está derramando libremente, que a ella no le preocupa. En cambio ellos están, se enojaron. Y D.A. Carson en esta situación dice, los discípulos no entendieron no solamente lo que María hacía y lo que representaba, sino quien verdaderamente era Jesús. No lo entendieron. Y no entendieron la avalancha de acontecimientos que se vendrían camino a la cruz. No entendieron. María entendió. Pero dicen, ¿para qué este desperdicio? Wow. ¿Será que lo que nosotros hacemos, que probablemente tiene algún valor para nosotros, sería un desperdicio para Jesús? Ese es el punto de vista que ellos tienen en ese momento. Ese es el punto de vista que ellos tienen. ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que lo que hace para el Señor Jesucristo es un desperdicio? Es erróneo. Tienen una visión equivocada los discípulos, casi como siempre. Nada de lo que le des a Jesús es demasiado grande en comparación a lo que Él ha hecho en amor por cada uno de nosotros. No tiene ningún valor. David dice en 2 de Samuel 24:24, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. O sea que el ofrecimiento que se hace a Jesús tiene costo. No se puede asumir que es algo que es un desperdicio. No, de ninguna manera. Y vemos que quién sabe cuánto tiempo María habría guardado ese perfume, pero valía la pena. Para ella valía la pena. Así que lo que hizo fue que adoró a Jesús, quizás con lo más valioso que ella tenía. Era su tesoro. Era algo que era de mucho valor para ella, y ella lo que hizo fue adorar a Jesús con eso que para ellos era lo más valioso. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y los discípulos dicen, me imagino entre ellos, el libro de Juan dice que fue Judas, el que era el tesorero, que hizo este comentario. Pero aquí nos dice que los discípulos. ¿Está equivocada la Biblia otra vez? No. El comentario probablemente se inició por uno de ellos, llegó hasta Judas y el comentario salió entre ellos. Mira, Juan, ¿qué te parece? Mira esta mujer cómo se le ocurre semejante costo de ese perfume derramarlo sobre el Señor. No. Con eso hubiéramos podido hacer compras de mercados y quién sabe cuánto más le hubiéramos dado a los pobres. Ese es un pensamiento que ellos tienen. Probablemente, para darle el beneficio de la duda, tendrían un alto sentimiento o compasión por las personas necesitadas. Vamos a suponer que fuese así. Cosa que tal vez nosotros no lo tenemos de esa manera. Pero lo que está sucediendo aquí es que hay un tiempo para cada cosa. Cada cosa tiene su tiempo. Y ese momento ante lo que se avecinaba era algo que tenía más valor que ayudar a los mismos pobres. Y no quiere decir con esto que Jesús esté en contra de ayudar a los pobres. De ninguna manera.
No, no. Mateo 26:9 dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio, habérselo dado a los pobres. Jesús no está en contra de la pobreza, vuelvo y repito. Pero Jesús se dio en cuenta de la actitud de ellos. No nos dice el texto cómo fue, pero probablemente ellos hicieron un comentario que llegaría hasta oídos de María. María, pero mira, ¿cómo hiciste eso? Mira, eso cuesta. Derramarlo sobre Jesús es un desperdicio. Imagínese eso, sobre el Señor. Dice, y entendiendo Jesús, o sea, entendiendo la indignación de ellos, les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Literalmente es, ¿por qué le ponen carga a ella? ¿Por qué la hacen sentir mal o culpable por lo que ella acaba de hacer? Como si fuera algo malo. Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y esta palabra buena obra es la palabra kalos en griego, que significa hermoso, bello. O sea, ella acaba de hacer una obra bella, hermosa. ¿Por qué la molesta? ¿Por qué le ponen carga a ella? Ella ha hecho algo hermoso conmigo. La motivación de su corazón con lo que lo ha hecho es algo hermoso. ¿Y cuál era el pensamiento del corazón de los discípulos? Que había sido un desperdicio. Imagínense Jesús oyendo eso. Wow. Estas personas consideran que derramar esa loción sobre mí, valiosa, costosa, es un desperdicio. ¿Qué opinión tienen de mí? ¿Que no valgo? Y es posible que en la mente de muchas personas a veces existe un pensamiento muy mínimo del valor de Jesús. Y Jesús acaba de decir que lo que ha hecho ella es algo hermoso, hermoso. Dice el versículo 11 de Mateo 26, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Y vuelvo y repito, no es que Jesús esté anulando que como cristianos debemos ayudar a los pobres. No, porque de hecho en Marcos 14:7 dice, y cuando queréis les podréis hacer bien. Hablando en el mismo contexto. Pero a mí no siempre me tendréis. O sea, ustedes van a tener los pobres, va a haber ocasiones en que ustedes los van a poder ayudar cuando quiera, pero yo no voy a estar aquí sino hasta dentro de 3 días que me van a crucificar. Jesús no está anulando la enseñanza, vuelvo y repito. Jesús no está diciendo que debemos ignorar a los pobres. Desde luego que Jesús se preocupaba por los pobres, eso lo sabemos todo. Pero ahora es un momento especial. Jesús está diciendo que esto es un momento de prioridad. De prioridad. En ese momento la prioridad es adoración a Jesús. Hay un tiempo para la caridad y hay un tiempo para la adoración a Jesús. Jesús está diciendo, debido a las circunstancias venideras, aunque siempre deben ayudar a los pobres, era perfectamente apropiado para María que hiciera este tipo de sacrificio extraordinario por mí. Y esto nos trae a nosotros que existen iglesias que tienen una perspectiva centrada, tal vez en buenas obras, ayudar a los pobres, en proveer cuestiones de salud, en muchas formas. Pero cuando se viene al sentido práctico de lo que es el propósito de la iglesia, que es la adoración a Jesús, no se lleva a cabo eso. No se lleva a cabo eso. Existen organizaciones muy buenas. De hecho, una vez un teólogo estaba hablando acerca de eso, que fue invitado a un lugar y que tenían un ministerio enorme donde ayudaban a muchas gentes en todos los aspectos. Y él les dice, wow, qué bien están haciendo esto. Y la proclamación del evangelio, ¿qué tal? No, estamos trabajando en ello. Se hacen buenas obras por un lado, se llega a un humanismo, pero no se está haciendo verdaderamente la obra que se requiere en una iglesia, que es la predicación, la exaltación de Jesucristo y la glorificación del Padre.
Existe en las iglesias una perspectiva centrada en el hombre, incluso sirviendo a los pobres, pero no centrados en Dios. Versículo 12, Mateo 26, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para mi sepultura. Marcos 14, 8 dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquí está haciendo una declaración maravillosa el Señor Jesucristo. Está diciendo, lo que María está haciendo aquí es con una perspectiva puesta en mi sepultura, porque yo voy a morir. Ellos no entienden todavía, ellos no lo captan. María lo ha entendido perfectamente. La verdadera fe en Cristo entiende el significado y la importancia de la muerte de Jesús. Y eso es algo que debemos tener siempre en claro. Entender lo que significa la muerte de Jesús, los beneficios que se derivan de esa muerte para todos los que creen en Él. Mateo 26, 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Jesús hace aquí dos declaraciones importantes. Jesús está diciendo, primero que todo, que ese evangelio va a ser expandido al mundo entero. Y obviamente Jesús está hablando del evangelio del reino. Pero Jesús se anticipa a hablar de ese reino de salvación. Así que Romanos 1:16 dice el apóstol Pablo que es poder de Dios para salvación. Ese evangelio que precisamente se manifiesta en lo que va a acontecer en Jesús a través de su muerte. Una muerte que Él lleva a cabo en ese plan perfecto, donde llevaría la ira de Dios para que todo aquel que pone la fe en Él no la lleve, porque Él es ese cordero. Al cubrirnos con esa sangre, ya la ira de Dios no viene sobre nosotros, la Pascua. Cubrirnos con la muerte de Jesús, que es lo que significa la sangre. Jesús es el evangelio. La muerte y la resurrección de Jesús es el evangelio. Si no hay muerte, no hay evangelio. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Jesús castiga, o Dios castiga en Jesús el pecado de aquellos que ponen su fe en Él. Si Jesús no lleva tu castigo en Él, entonces tú vas a enfrentar ese castigo directamente de Dios. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que 2000 años después se predica en el mundo entero. Y Jesús lo predijo. Donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo. Una proclamación que se inició desde Jerusalén. Después continuó con los discípulos. Finalmente con el apóstol Pablo viajando a diferentes naciones. Y hoy en día lo tenemos esparcido por parte de muchos misioneros en el resto del mundo. Dice, de cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho esta para memoria de ella. Segunda parte. Jesús dice en la cena del Señor, en la Pascua, cuando la está celebrando, haced esto en memoria de mí. Ese acto de recordación, nuevamente, su muerte y su resurrección. Pero me llama la atención que Jesús dice que lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. O sea que lo que ha hecho ella es algo tan asombroso, es algo tan maravilloso que Jesús quiere asegurarse que donde quiera que se predique el evangelio se tenga en cuenta lo que ella hizo. Y es algo que nosotros pasamos por alto. Lo que ella hizo es que entendiendo lo que Jesús significa, lo que Jesús iba a hacer, lo que significa su muerte y su resurrección, ella entregó lo más valioso que tenía en agradecimiento, en adoración y en exaltación a Él. Nosotros hoy en día entendemos eso perfectamente. María apenas lo iba a presenciar.
nosotros hoy en día que entendemos completamente eso, tenemos ese entendimiento, tenemos esa comprensión de eso tan maravilloso que Jesús ha hecho, y estamos ofreciéndole a Él aquello más valioso que nosotros pudiéramos ofrecerle a Él. Hay personas que puedan estar trabajando en este momento y estar haciendo más dinero, pero están aquí ofreciéndole al Señor adoración. Tal vez otras personas lo ven desde otro punto de vista. Y eso es lo que esta mujer y lo que Jesús quiere hacer visible, que lo que ella ha hecho sea recordado siempre y quedó plasmado en los evangelios, y 2000 años después nosotros leemos esto sobre esta mujer. Algo maravilloso. María entendió por qué Jesús moriría. Ella entendió que Jesús era el Mesías que nos reconciliaría con Dios. Ella lo entendió. Ella reconoció que Jesús sería la expiación por nuestros pecados. Y su respuesta en reconocimiento, en entendimiento de eso tan especial que él haría, entregó lo más valioso que tenía. Y cuando hablamos de esto, yo no estoy hablando del evangelio de la prosperidad que va a traer su dinero, no. Estamos hablando de tiempo, estamos hablando de dedicación, estamos hablando de entrega, estamos hablando de servicio con amor, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de muchas cosas que tal vez no se le están ofreciendo a Jesús. Estamos pensando tal vez como los discípulos, no, pero es que eso es un desperdicio. Y Jesús hace claramente visible que lo que ella hizo es algo que nosotros debemos copiar, debemos hacer. Ella estaba muy agradecida al ser reconciliada con el Padre por la sangre de su Hijo. María de Betania fue quizás la mejor oyente que jamás tuvo Jesús. Ella siempre estaba sentada al lado del Maestro cuando obviamente Jesús vino a visitarlos a su casa. Marta estaba ocupada. Y muchas personas pueden estar tomando las posiciones de Marta ahora, muy ocupados, y no están atentos a lo que el Señor dice. María estaba ahí, María comprendió, y María hizo este acto maravilloso. Aquí tenemos una imagen de Jesús no solo siendo preparado para el entierro en la perspectiva de su muerte, sino que vemos la imagen de una mujer en adoración verdadera a Jesús, dando lo mejor que tenía debido al amor que ella sentía por Él. O sea, que cuando nosotros hacemos manifiesto esa entrega al Señor, de la manera en que lo hagas, se ve reflejado el amor que tú sientes por Jesús. Y reconoces precisamente lo que Él ha hecho por ti. Esto es recíproco. Donde quiera que el mundo, en cualquier lugar del mundo se predique este evangelio, ese acto de María será honrado, será reconocido por su generosa forma de honrar al Señor Jesucristo, de una manera muy generosa. El Señor dice: me aseguraré de que esto esté en las Escrituras, de modo que donde se predique el evangelio, esto que ella hizo sea mencionado para memoria de ella. O sea, que la tengamos en memoria de ella. No para adoración, no para exaltación, sino como un ejemplo de algo que nosotros debemos imitar. María ha sido plasmada en los evangelios. Y aquí estamos nosotros, durante tantos años que han pasado, viendo la adoración sacrificada y desinteresada de esta mujer que amaba a Jesús. Que nosotros podamos también ser esas personas que de una forma u otra podamos apreciar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros y entreguemos aquello que tal vez, no siendo dinero, significa mucho para nosotros. Que podamos continuar en ese propósito, que podamos encaminarnos en ese plan,
que podamos hacer o decir, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y como él dice en el versículo 8 de 2 Timoteo 4, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Que podamos tener este pensamiento y podamos vivir para el Señor y poderlo adorar en aquello que nosotros podamos hacer, incluso con aquello que para nosotros es valioso y que requiere que podamos desprendernos de Él para hacer manifiesto ese amor nuestro hacia Él. Amén, oramos. Bendito Señor y Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias porque vemos cómo tú, Señor, a través de este relato, por medio de tu Hijo, nos llamas la atención y nos haces ver que estamos entregando tal vez las sobras, lo que queda para servicio, para adoración, para manifestación de agradecimiento a tu Hijo. Posiblemente nos veamos como los discípulos, al ver a alguien que se está esforzando, que está trabajando duro para el servicio de la obra, y tal vez se critique. Señor, que podamos tener una mente que pueda imitar